Buenas tardes, distinguida concurrencia, gracias por la invitación. Hablamos desde Perú, Universidad Nacional Federico Villarreal. Todos los colegas que me han antecedido y posiblemente los que van a continuar han hecho mención amplia de la legislación nacional e internacional, lo cual es sumamente importante, pero consideramos que es insubsistente por cuanto no se trata de penalizar solamente, sino se trata de ir a la parte medular que es la causa o las causas. Para ello me voy a permitir hablar el título que ya ha mencionado el colega, agradeciendo pues a la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México, que tanto queremos, que tanto estimamos a la Ciudad de México. En ese sentido, voy a permitirme a desarrollar el trabajo desde el punto de vista sociojurídico. Es científicamente incorrecto mantener que el ser humano, hombre y mujer, no posee un cerebro violento. No es así. Las acciones son violentas del ser humano de acuerdo a una serie de situaciones. El constructo violencia hace referencia al uso de la fuerza para producir daño, y daño equivale en cierto modo a la violencia y a la fuerza ejercida por lo que llaman en el código el sujeto activo. En el sustantivo violencia se utiliza determinados verbos, entre otros, entre muchos otros: violentar, violar, violencia social en general. Entonces la violencia implica la existencia de un jefe tutor, en este caso la familia, el guía, el papá, la mamá, u otras personas, parientes o ascendientes que están al cuidado del niño en las zonas rurales fundamentalmente, al cual estoy refiriendo el presente trabajo. Entonces, el daño también es cualquier tipo o grado de menoscabo. ¿Para qué? Para que para la integridad del niño hay una situación muy negativa. Entonces, los tipos de daños que hemos encontrado a nivel de las ciencias sociales, de la psicología, de la educación física, psicológica, familiar. La violencia siempre se va orientar por la parte negativa y va a ir en contra del niño, en contra de la niña, del adolescente que recién está en formación. Y de esa manera hay que ver en cualquier realización de hechos, el niño está siempre sujeto al padre, a la madre o a los ascendientes. Eso es sumamente importante destacar. Dentro de las zonas rurales, urbanas, también zonas selváticas de Perú, entre otros países de nuestra América también sucede algo similar. Cuando hemos visitado Colombia, México y Ecuador para otras ponencias, para otras reuniones, hemos encontrado un similar caso, y además en la bibliografía, hemerografía, trabajo de investigación, hemos encontrado muchísimos datos sobre esta naturaleza. Entonces, cuando el padre o la madre presiona a un hijo a realizar una actividad importante que deseaba, pero no se decidía a realizar, hay un impulso, una fuerza negativa del padre o la madre o de otras personas en el hogar, en el propio seno de la familia. Y eso no implica que tampoco no se dé en otros lugares. También se da en las escuelas, en los centros de trabajo, en las calles. ¿Por qué en las calles? Porque el niño desde una temprana edad, por falta de recursos económicos, está desarrollando actividades económicas para ayudar a la mamá, al papá. Y muchas veces el papá, la mamá, le ha dejado abandonado a su suerte al niño. En distintos sitios, en los 24 departamentos que tiene el Perú, aparte de las regiones, de las comunidades, de las localidades, de los villorrios, de los caseríos, de los distritos, encontramos una serie de situaciones. Es decir, in situ, hemos revisado materiales, hemos estado
en el trabajo. Es decir, estamos investigando en la realidad. Estamos haciendo trabajo, si llamamos al término, un derecho consuetudinario. Esa es la cuestión fundamental. Nosotros nos podemos permitir, como sociólogo, a la causa. Aquí no es necesario emplear la fuerza para ejercer la violencia. En este caso estamos pues frente a un acto de coerción, en algunos casos, generado por el propio padre, por el educador, por el guía, por el maestro, por el llamado patrón, el empleador, o la persona que le dice al niño, vas a vender y te vamos a sacar tanto por ciento por tu negocio, por usar zapatos, vender caramelo, vender chocolate, vender emoliente, u otros productos de distintos rubros, de distinta concurrencia. Es una realidad distinta. La violencia social imprime una serie de situaciones de presión de la naturaleza física, biológica, social, moral, espiritual, ejercida sobre el ser humano, sobre el niño que estamos hablando. Violencia íntegra, completa. Hay un abandono total. Pero hay una legislación en mi país que se llama Código del Niño Adolescente. Antes había el Código del Menor. La pregunta es, distinguida concurrencia, señores que están escuchando, ¿ha dado solución? No, todavía no. Estamos en proceso. ¿Hasta cuándo? No sabemos. A eso voy. Esa presión disminuye o anula la potencia de su realización como ser humano, un niño pensante, que reflexiona frente a su realidad, frente a la chácara, a los terrenos, a los animales, al producto. Es una vertiente sociológica muy importante, que lo ubica con una conducta humana que se expresa a nivel científico, al interior de las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque el niño está permanentemente en coordinación. No es lo mismo que en la costa, ¿verdad? Lo que ustedes, lo que me están escuchando, han vivido también en las zonas rurales, donde el niño a los 3, 4 años está ayudando al papá, a la mamá, en quehaceres domésticos, en quehaceres del hogar, en quehaceres de la chacra. Porque eso es su vida totalmente diferente a lo que el niño vive en la zona de la costa. Hay una total diferencia. Y ahí, cuando un urbano y un rural o un selvático en mi país, entre otras denominaciones, hay una marginación, una discriminación entre ellos. Y también tenemos aquí, en nuestro país, en mi país, en Perú, tenemos un código procesal constitucional. Está dado ahí, no se está cumpliendo. Espero que en su país esté cumpliendo. Pareciera que no, porque en nuestra América es similar situación negativa en cuanto al tratamiento de lo que se da al niño. Entonces, la violencia, entre otras, son las siguientes en cuanto al tratamiento del niño, del adolescente como de la niña. ¿Cómo comienza? Apodos, seudónimos, chapas, estereotipos, diminutivos, Raulito, no, Pedrito, no, niño Raúl, debe decirse niño Raúl, niño Pedro, no Raulito, gordito, flaquito. Entonces, el niño va a acostumbrarse a que lo están disminuyendo y pareciera que para él, como está en formación de su personalidad, va a creer que es lo correcto. Pero no es lo correcto, porque eso es precisamente una violencia en cuanto al tratamiento. Poner la chapa del apodo al niño, flaquito, negrito, cholito, etc. Y eso hemos escuchado, inclusive en la vieja Europa, así lo llamo, también hemos escuchado ese diminutivo, lo cual es incorrecto, y no hemos podido corregir a la fecha. En cuanto a la violencia alimenticia, obligar a comer a un niño con rapidez o ligereza a unos alimentos que no es de su agrado o gustabilidad. La gran mayoría de personas hacen eso, pero acá viene un componente importante también, económico. El papá no puede preparar, todos sabemos, comida para cada gusto del niño, no es así. Pero eso es otra cosa distinta. Lo que acá vemos es de que no hay realmente una especie de situación positiva. Hay una violencia en la alimentación.
en todo tipo de situaciones, el niño no puede comer el mismo alimento que el mismo equilibrio, el mismo nivel, con la misma rapidez, no. Pero sin embargo, conocemos, es una violencia en el alimento. Coma, le obligan a comer al niño, por no tener cultura alimenticia. Otro aspecto fundamental que nosotros no podemos dejar de precisar es la violencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que viene a constituir ¿qué? Viene a constituir realmente, no aprende, el papá, la mamá o el maestro dice, no aprende rápidamente la lección. Eres un indisciplinado, un mal hijo, un mal alumno, irresponsable, si no estudias te vamos a desaprobar, y en casa, si no estudias, ya no vas a estar en la casa, te vamos a abandonar, vas a dejar la casa, tienes que ir a trabajar, yo no soy una persona para mantener toda la vida. Es una violencia de la propia familia, de la sociedad, de los maestros, de los profesores, de todos los que está pasando dentro de su contorno socioambiental. Hay una violencia de tránsito y al caminar. En las zonas rurales caminamos del pueblo, de la comunidad, a las chacras, a ver los terrenos de sembrío, los ganados, de acuerdo a la edad. Desde temprana edad caminamos. Y a veces la mamá, el papá u otro ascendiente lo llevan casi jalando caminar. La mamá no puede caminar con el mismo equilibrio, al mismo paso del niño. Hay que darle una oportunidad, sin embargo, lo realiza por una serie de aspectos. Entonces, eso también es una violencia contra el niño. ¿Está en el Código Penal? ¿El Código del Niño Inocente? Está, pero muy genéricamente. No va a la especificidad del asunto. Ese es otro gran problema. Entonces, la mamá tiene que tener paciencia, el papá también, para que el niño camina a su manera, dentro de sus pasos, por su edad, si no están violentando. En la costa o en la sierra o en la selva, en cualquier parte, y mucha parte de nuestra América también, cuando a veces el niño pide una golosina en la calle a un señor ambulante, que no despreciamos, es una realidad latinoamericana y mundial, el ambulatorio, entonces, cuando la mamá impide adquirir ese producto, un chocolate, un caramelo, también está cayendo contra la violencia del niño. Entonces, ¿toda esa violencia? Por supuesto que sí, viendo desde el punto de vista sociológico, biológico, educativo, cultural y sociocultural y educativo también, es decir, psicopedagógica normativa también. La violencia en la formación de la personalidad. Lo primero que nosotros debemos fijarnos, de ahí está el aspecto socio-psicológico, es la formación integral de la personalidad que debe dar el padre, la madre o los ascendientes en casa. Eso nos falta mucho construir en nuestra América, partiendo de allí. Porque si nosotros tenemos una adecuada formación integral de la personalidad, va a haber menos corrupción, menos personas que van a cometer delitos, violencia, pornografía, etc. Porque hay una formación adecuada. Pero el padre muchas veces tiene la responsabilidad ética, moral, deontológica y de todo tipo, que no influye en el niño como padre en su buena formación de su personalidad. Y ahí viene la parte psicológica, estimados colegas, donde precisamente hay muchos trabajos donde señala que muchos padres han tenido problemas en la infancia, en su niñez, y eso repercute, es como un espejo que retroalimenta después, y lo que le ha pasado a él influye en sus hijos. ¿Cuántas madres solteras tenemos en nuestra América Latina? Muchísimas, debido a una serie de factores que tienen que ver mucho con el entendimiento, la comprensión entre cónyuges o entre convivientes. El padre, la madre u otros familiares, al enseñar los valores morales respecto a las virtudes y otros aspectos culturales. En muchos más casos y situaciones ejercen violencia
por desobediencia, inaptitud, inacción. Es decir, el niño cuando no toma acción inmediata, hay una violencia para que cumpla de inmediato, pero primero el padre debería hacer una autocrítica cómo fue él y cómo debe ser su hijo. Y además son épocas distintas. Y ya terminé, ¿verdad? ¿Me falta tiempo? Muy amable entonces. Si terminé, os agradezco infinitamente su gentileza por estos minutos que me han concedido y me permito terminar diciendo de que necesitamos solamente en nuestra realidad nacional que una planificación socioeconómica y para que de eso se genere una formación de la personalidad y de eso podemos evitar una serie de problemas porque lo que acá importa es las causas, no las consecuencias. Muy amable, distinguida concurrencia, muy amable, señora presidenta, por la invitación y hasta pronto. Un abrazo.